Los reyes de España iniciaron este lunes una visita de Estado a Alemania, la primera en 25 años. Y en palabras del propio monarca español, una de las más importantes por el peso económico, político y cultural de Alemania y por su papel en el contexto europeo y mundial. Los reyes Felipe y Leticia se han reunido hoy en Berlín con el canciller federal Olaf Scholz. La visita, a la que llegan acompañados por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se produce en la peor crisis de seguridad y de energía de Europa, que pone bajo prueba la solidaridad europea. España, un socio clave para Alemania, espera impulsar el gasoducto MidCat, que desde territorio español abastecería de gas a Europa, pero Francia se opone. Entonces, ¿qué tan sólida es la unidad europea ante la crisis? España también enfrenta los desafíos de la crisis energética y de seguridad en Europa. Y de aquello queremos hablar en entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, el señor José Manuel Álvarez, de visita aquí en Berlín. Señor ministro, muchas gracias, bienvenidos, gracias por venir al estudio de Deutsche Welle. Buenos días. En primer lugar, señor ministro Álvarez, más allá de la controversia de si Alemania invitó o no a España, la pregunta aquí, ¿participará España de ese acuerdo de escudos antimisiles de Europa? Bueno, ya hemos dicho que no vamos a ser parte de ese esquema y no ha habido ninguna invitación al respecto, pero lo que sí es muy importante es que España participa, por supuesto, de toda la unidad europea para hacer avanzar Europa en todos sus aspectos, también en el aspecto de Europa de la defensa y de la industria de la defensa. Y estamos unidos a nuestros socios europeos en la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que es otra forma de defender Europa y sus valores. Entonces la respuesta es no, no van a formar parte del escudo. No, no soy el ministro de Defensa y no soy un experto en esos temas, pero no, la idea es que no. De la oposición española, concretamente el partido PP, le vienen criticando a usted concretamente falta de transparencia y la información en torno al envío de armas a Ucrania. Citan como ejemplo, por ejemplo, esa conversación telefónica que usted tuvo con su homólogo de Ucrania, el señor Dmytro Kuleba, el pasado 12 de octubre, tras cual usted no reconocía que había condenado los bombardeos rusos a civiles, pero omitía sobre el supuesto acuerdo de envío de armas a Ucrania, que sí reconocía en un posterior tuit el señor Kuleba. Y aquí la pregunta, ¿oculta su cartera información a los ciudadanos españoles? En absoluto, pero yo creo que si uno de verdad es responsable, como lo es el Gobierno de España, y uno de verdad quiere ayudar al gobierno legítimamente elegido en Ucrania, que es el del presidente Zelensky, a defender su soberanía, su integridad territorial y a los civiles indefensos, lo mínimo que podemos hacer es no dar datos sobre qué tipo de armamento, cuándo, por dónde va a entrar al país. Pero sí lo hace Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, sí transparentan todos los detalles de los datos. Yo no me ocupo, ni mi cartera se ocupa de los entrega de material y, por ejemplo, de la última entrega de material dio cumplida cuenta el secretario general de la OTAN. No hay falta entonces de transparencia, usted responde que no. ¿Frena el partido minoritario del gobierno, del presidente Pedro Sánchez, estoy refiriéndome al partido Unidas Podemos, frena las decisiones del gobierno español en torno al tema de envío de armas? El Gobierno de España tiene un objetivo claro y en eso estamos unidos los dos socios de gobierno, que la paz regrese a Ucrania y por lo tanto que regrese a Europa lo antes posible. Todas las decisiones que nosotros tomamos tienen como objetivo precisamente eso, la paz, y las tomamos colegiadamente todos los martes en el Consejo de Ministros. Su visita a Berlín se embarca en un momento de excelentes relaciones, hay que decirlo, con Alemania, pero ¿cuán grande sería la desilusión, señor ministro, si Alemania finalmente desistiera de la urgencia del gasoducto de MidCat con España? Todas las conversaciones que vamos teniendo lo que demuestran es que tanto España como Alemania comprenden que este es un momento en el que es especialmente importante mantener la unidad europea y que hay desafíos, lo demostró ya la crisis del COVID-19, pero también esta crisis de la guerra de Ucrania, que solamente podemos enfrentarlos unidos, juntos. Evidentemente, la reestructuración del mercado energético es una de ellas. Y dado que España tiene una enorme capacidad de regasificación de GNL y que lo único que necesitamos para ponerla a disposición
del resto de los europeos es esa interconexión, en la famosa interconexión MidCat. Desde luego la solidaridad gasística de España está encima de la mesa de Europa. ¿Existe solidaridad del resto de los países? Se lo pregunto, usted habla de unidad europea, es una palabra que escuchamos constantemente de todos los líderes, los ministros exteriores, sus colegas de Europa. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, lo que está pasando con los precios del gas, los millones que está ganando Estados Unidos, los millones que está ganando Noruega, por ejemplo, y esa solidaridad que no llega, la reconoce después de una crítica del presidente Macron, lo reconoce el propio ministro de Energía de Alemania, de que hace falta mayor solidaridad. ¿Esperan ustedes como españoles, como gobierno español, quiero decir, que Alemania presione para que bajen los precios, los aliados, en nombre de esa solidaridad que usted menciona? Yo no puedo hablar en nombre de otros gobiernos europeos, puedo hablar en nombre del gobierno de España. Y el gobierno de España, desde luego, la solidaridad del gobierno español, al que siempre le gusta jugar europeo, porque creemos que es la mejor forma de salir antes de una crisis, salir en mejor forma y salir dejándonos el menor número de personas atrás, está encima de la mesa. Y se observa muchas de las propuestas que hoy en día empiezan a ser propuestas europeas, se iniciaron como propuestas españolas o propuestas ibéricas. Las interconexiones, el tope al precio del gas, la apuesta por las energías renovables, todo eso son cosas que España lleva mucho tiempo propugnando y que hoy empiezan a convertirse cada vez más no solamente en las soluciones españolas, sino también en las europeas. Entonces usted cree en la solidaridad europea, pero en la de Estados Unidos dice, bueno, el gobierno español no querría presionar allí. No estamos hablando de la peor crisis energética de nuestros tiempos, señor ministro, usted lo sabe mejor que yo, pero Estados Unidos, digamos, ahí hay una situación concreta que se tiene que hablar. Son dos planos distintos. Los europeos tenemos que tomar decisiones. Nosotros creemos en la autonomía estratégica europea, pero tiene que ser una autonomía estratégica abierta. Europa tiene que tomar decisiones por sí misma, y una de ellas es la reordenación del mercado energético europeo, que pasa por todas esas pistas que le indicaba y que son propuestas españolas. Pero eso no nos puede desconectar del resto del mundo y tendremos, por supuesto, que hablar con nuestros socios y aliados en el mundo. Pero, en primer lugar, tenemos que tomar decisiones aquí en Europa sobre las que podemos actuar directamente. En toda esta crisis energética, en su opinión, ¿qué rol debería jugar Venezuela? Se lo pregunto concretamente en ese papel que va a desempeñar el gobierno español en la próxima presidencia rotatoria de la Unión Europea. ¿Venezuela debería ayudar con todo lo que eso significa? Bueno, yo creo que la crisis que en estos momentos estamos enfrentando no es ni puede responder a ella tal o cual país. Hay que verlo globalmente. En nuestra presidencia lo que nosotros queremos es que América Latina vuelva a estar en el centro de la agenda europea. América Latina es una de las regiones, si no la más eurocompatible del planeta. Y durante demasiados años Europa o ha dado por descontado a América Latina o ha habido un cierto desinterés a ello. Y por supuesto un país como España, que comprende que todo lo que hacemos juntos, europeos y latinoamericanos, nos multiplica en el mundo, está especialmente bien situado para, en primer lugar, trabajar y convocar una cumbre Unión Europea-América Latina a nivel de líderes, y que de esa cumbre, que eso no sea simplemente un momento único, sino que salga un verdadero programa de trabajo y de financiación para trabajar juntos en el mundo, en este mundo tan complejo al que nos enfrentamos. Le deseamos suerte, señor ministro de Exteriores del Gobierno español, señor José Manuel Álvarez. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted.